A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo pasamos de ver la calidad como, no sé, un chispazo de genialidad, algo casi mágico, a ser capaces de fabricarla en serie de forma constante y fiable? Pues de eso va esto. Vamos a hacer un viaje para entender precisamente cómo se consiguió domar el concepto de calidad, cómo pasó de ser un arte a una ciencia. Venga, vamos al lío. Esta es la gran pregunta, el meollo de la cuestión. Y es que da igual si hablamos de los que construyeron las pirámides o de quienes programan software hoy en día, el reto es el mismo. Porque, ojo, no vale solo con hacer una obra maestra una vez. El verdadero desafío, lo difícil de verdad, es saber cómo lo hiciste para poder repetirlo una y otra vez. Y esa es la esencia de la gestión de la calidad. Y es que esto de buscar la calidad no es una moda, ¿eh? Es algo que llevamos dentro, muy humano. Si lo pensamos, desde esas pinturas con miles de años de antigüedad hasta la increíble majestuosidad de las pirámides, ese aprecio por el trabajo bien hecho, por las cosas que duran, es algo universal. Está en todas las culturas. Durante muchísimo tiempo parecía que la alta calidad era cosa de genios, ¿no? De una chispa creativa que o la tenías o no la tenías. Pero hay una verdad como un templo. Hasta la obra de arte más increíble necesita una buena base de ingeniería para sobrevivir. La belleza por sí sola no aguanta el paso del tiempo. Necesita una estructura que la sostenga. Y para muestra, un botón. Un caso que lo ilustra a la perfección. Van Gogh, un genio absoluto. Pero ¿qué pasó? Las prisas. Tenía tantas ganas de pintar el café de noche que no dejó que la base del lienzo, el gesso, se secara del todo. Un detallito técnico, ¿verdad? Pues el resultado es que con los años la pintura se ha ido oscureciendo. Hoy ya no la vemos con la luz y los colores que él imaginó. Toda esa visión artística tocada por un fallo de calidad técnica. Es increíble. Bueno, pues ahora damos un salto en el tiempo y nos plantamos en plena revolución industrial. Aquí las reglas del juego cambian por completo. La producción a gran escala lo revoluciona todo. Ya no vale con la habilidad de un único artesano. Ahora hace falta un sistema, un método, algo científico para coordinar el trabajo de cientos, miles de personas. Y aquí es donde aparece una figura clave, Frederick Winslow Taylor. Él fue de los primerísimos en decir, oye, ¿y si convertimos esto del trabajo artesanal en una ciencia? Su gran idea, la que llamó gestión científica, se basaba en algo muy simple. Para cada tarea solo hay una forma óptima de hacerla. Una. Y lo mejor de todo es que podemos encontrarla estudiando y analizando el proceso. Y el método de Taylor era, vamos, metódico a más no poder. Se ponía a observar, cronometraba cada mínimo movimiento, quitaba todo lo que sobraba y documentaba el proceso más eficiente. La clave de todo esto, el gran cambio, fue pasar de la intuición del esto siempre se ha hecho así a un estándar basado en datos, a encontrar ese mejor método único que todo el mundo debía seguir para que la producción fuera a toque. Y ojo, que a Taylor se le ha dado mucha caña, ¿eh? A menudo se le acusa de deshumanizar el trabajo. Pero si leemos lo que él mismo decía, su visión era que todos salieran ganando. Él estaba convencido de que si se optimizaba el sistema, tanto la empresa como el trabajador tendrían más prosperidad. O sea, para él, la eficiencia no era el objetivo final, sino la herramienta para que todos vivieran mejor. Venga, damos otro salto y nos vamos a la época de después de la Segunda Guerra Mundial. La cosa estaba así. En Estados Unidos, la producción en masa era la reina. Pero mientras tanto, un estadístico estadounidense, un tal W. Edwards Deming, estaba a punto de iniciar una revolución en Japón, un país que necesitaba reconstruir su industria de cero. Y vaya si ese cambio de mentalidad iba a cambiar las reglas de la competencia en todo el mundo. A ver, la forma de hacer las cosas hasta entonces era muy simple. Producir a toda pastilla y al final de la cadena poner a alguien a separar lo que valía de lo que no. Un sistema que funcionaba, bueno, más o menos, mientras no había mucha competencia. Pero claro, esto generaba un despilfarro brutal, de tiempo, de materiales, de esfuerzo. La calidad se veía como un coste, como un filtro que se ponía al final y ya está. Pero entonces llegó Deming y le dio la vuelta a la tortilla con una idea radical. Se puede resumir en lo que se conoce como la regla del 1-10-100. Es muy fácil de entender. Prevenir un error desde el minuto cero, diseñando bien el proceso, tiene un coste. Vamos a ponerle 1 euro. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo prevenemos y tenemos que arreglar el fallo dentro de la propia fábrica? Pues que el coste se multiplica por 10. De repente hay que parar la línea, gastar más material, usar el tiempo de la gente. El coste se nos va a 10 euros. Así, de golpe. Pero es que aquí es donde la cosa explota de verdad. Si ese producto con el fallo llega al cliente, el coste se multiplica por 100. Ya no es solo la reparación, son los envíos, el servicio de atención al cliente, el daño a la reputación y lo peor de todo, que ese cliente no te vuelve a comprar. La conclusión era clarísima. Prevenir no era un coste, era la mejor inversión que se podía hacer.
Pues esta idea tan potente fue la semilla de lo que hoy conocemos como gestión de la calidad total, o TQM. Y el cambio fue brutal. La calidad dejó de ser la tarea de un señor al final de la cadena de montaje. Pasó a ser responsabilidad de todo el mundo, desde el director general hasta el último operario en cada paso del proceso. Claro, la TQM supuso un cambio cultural gigantesco. De repente, departamentos que antes ni se miraban, ahora tenían que trabajar juntos. Se le dio poder a los trabajadores para que ellos mismos encontraran y solucionaran problemas. Y se metió en la cabeza de todos una idea clave fundamental. El siguiente en el proceso es tu cliente. Es decir, tienes que entregarle tu parte del trabajo de forma impecable. Y con todo esto nos plantamos ya en la actualidad. Porque las ideas de la TQM no es que desaparecieran, ni mucho menos. Lo que hicieron fue evolucionar, empaquetarse, por así decirlo, en distintas metodologías que seguro que a muchos les suenan, porque son las que usan las empresas hoy en día. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 de las más famosas. La propia TQM, que se centra en que el cliente esté contento a través de la mejora continua. Luego está Six Sigma, que es mucho más hardcore con la estadística para buscar la perfección casi absoluta. Y también Kaizen, esa filosofía japonesa de ir mejorando poquito a poco, con pequeños cambios, yendo al Gemba, o sea, al sitio donde de verdad pasan las cosas. Y lo importante es entender que no compiten entre ellas, ¿eh? Son como distintas herramientas en una caja, todas para el mismo objetivo, la excelencia. Así que, si hacemos un pequeño resumen, el viaje ha sido fascinante. Hemos visto cómo la calidad empezó siendo algo artístico, casi individual. Después, la ciencia nos ayudó a convertirla en un proceso de ingeniería que se podía repetir. Y al final, hemos llegado a entenderla como lo que es, un sistema completo, una cultura que tiene que estar presente en toda la organización. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, porque esta historia, en el fondo, no va solo de fábricas o de grandes empresas. La búsqueda de la calidad, este impulso de hacer las cosas un poquito mejor cada día, es algo muy, muy humano. Es una pregunta que va más allá de los despachos, una pregunta que de alguna manera resuena en todos y cada uno de nosotros.